porque había nombres un poquito complicados, estructuras un poquito complejas en el sentido de que tienen muchos componentes, entonces hacemos un repaso rapidito y hasta eso ya se juntan, yo supongo que más personas. A ver, voy a compartirles entonces. Voy a compartir lo de aparato urinario 1, que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? Listo. Está entonces aparato urinario 1. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, perfecto. A ver, entonces miren, habíamos visto básicamente en la práctica, en la clase anterior, lo que eran los riñones, ¿no? Vimos todas sus funciones, una de las funciones importantes que es la filtración de la sangre, ¿no? La producción de la orina, la regulación de líquidos y electrolitos, control de la presión arterial, ¿se acuerdan? A partir de el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que con las células que se encuentran a nivel de la arteriola estaba la producción de renina, específicamente las células yuxtaglomerulares, ¿no? Entonces con eso nosotros controlamos la presión arterial. Otra función importante es la producción de glóbulos rojos, ya que se libera la hormona, la eritropoyetina, ¿no? Que estimula la médula ósea para producir justamente los hematíes. Tiene que ver también con la activación de la vitamina D y el equilibrio ácido básico. Entonces, esas eran las importantes funciones que tenía nuestro riñón. La estructura del riñón como tal, que estaba en la corteza, la médula, ¿no? Y esto todo envuelto por una cápsula de tejido conectivo. Y algo que vamos a desarrollar hoy, que es la histología ya de los cálices, tanto mayores como menores, la pelvis renal y todo lo que continúa acá, que es ya la zona excretora del riñón, porque aquí ya la orina que se forma en toda la corteza y la médula del riñón ya no va a sufrir tantos cambios, solamente es una vía de salida hacia el exterior, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto ya lo hemos visto y bueno, tal vez destacar las columnas de Bertini que se ven en la corteza y que son prolongaciones que penetran dentro de la médula hasta alcanzar el sistema pielocalicial. Esto, ¿no? Las columnas famosas de Bertini. En la zona medular, recordar lo que es lóbulo renal y los lobulillos, ¿no? Si es que nosotros consideramos, miren, todo este especie de triángulo que se encuentra justo lo que desemboca a nivel del cáliz menor. Entonces tenemos aquí a mayor aumento y se forma como una pirámide, ¿no? Una pirámide invertida donde la base de la pirámide está hacia la superficie del riñón y la punta de la pirámide está hacia el cáliz menor. Entonces, el lóbulo está constituido por toda esta pirámide, o sea, la parte de la médula con su corteza suprayacente. Por eso es que acá se ve varios nodulitos, porque esos vienen a ser los glomérulos que corresponden a la corteza. En cambio, acá tenemos los lobulillos, que son las unidades funcionales formadas por estos rayos, ¿no? Estos rayos de la médula hacia la corteza, junto con los glomérulos que se encuentran adosados ahí. Entonces, esa es la diferencia entre el lóbulo renal, que es todo, y el lobulillo, que es solamente este pedacito. Muy bien. Aquí con el corte histológico, eso ya lo habíamos visto. Recordar muy bien, jóvenes, lo que es la nefrona. Recuerden que la nefrona solamente está formada por el glomérulo, tubo contorneado proximal, las dos asas de Henle, tanto el segmento ascendente como el descendente, o asa delgada y asa gruesa, y el tubo contorneado distal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá en la nefrona? De todos los tubos que hemos visto es el tubo colector. El tubo colector, entonces, no pertenece a la nefrona. ¿Ya? Es más, tiene otro origen embrionario. Esto ya, entonces, ahora en cuanto al glomérulo, la cápsula de Bowman, eso también es importantísimo, ¿no? Componentes de la cápsula de Bowman, 3 componentes importantes, la hoja parietal, la hoja visceral y el espacio de Bowman, que es lo que queda entre los dos. Y en cuanto a los capilares glomerulares del glomérulo renal, que se encuentran también haciendo como un ovillo, como una madeja de lana, ¿no? Entonces, estos capilares glomerulares hacen como un ovillo que se introduce y es protegido por la cápsula de Bowman. Dentro del glomérulo también reconocer que habían dos polos, ¿recuerdan? El polo vascular y el polo urinario. El polo vascular, justamente donde se forma el aparato yuxtaglomerular, y el polo urinario que se continúa del espacio de Bowman y
da origen al túbulo, o bueno, a la serie de túbulos que se forman en el riñón, específicamente el que está en contacto con el espacio de Bowman en este espacio urinario, sería el tubo contorneado proximal, ¿ya? Eso también tienen que recordarlo muy bien. Aquí está entonces, ¿no? Nuestro glomérulo renal, su polo urinario con el tubo contorneado proximal, y acá el polo vascular con el aparato yuxtaglomerular. Muy bien, acá entonces en la imagen histológica, que es lo que les va a servir a ustedes para reconocer durante su práctica en esta semana. Algunos de repente ya han tenido la práctica, ¿sí? De repente algunos ya han tenido, lunes, martes, y pues algunos grupos ya se han dado. Entonces acá miren, bien bonito, el polo urinario con su tubo contorneado proximal, y acá estamos viendo un tubo contorneado distal en contacto con el glomérulo, este es el polo vascular. Aquí en este corte no se ven muy bien los vasos, acá sí, ¿no? Acá sí estamos viendo esta arteriola y se ve como unos espacios, ¿no? Porque son las células yuxtaglomerulares. Acá el tubo distal, recuerdan que este tubo distal cuando está en contacto con el glomérulo, sus células cambian, se hacen más cilíndricas, se hacen muy pegaditas y por eso se le dice patrón en empalizada, ¿no? Entonces, esto de acá forma lo que es la mácula densa. Entonces, mácula densa, células yuxtaglomerulares, junto con estas celulitas que están acá en el medio, como saliéndose del glomérulo, que son las células mesangiales, pero las extraglomerulares. Esos tres componentes formaban entonces el aparato yuxtaglomerular, que es el que mencionábamos para el control de la presión sanguínea. Acá nuevamente, ¿no? Nuestro glomérulo. Y recordar, ustedes tienen que recordar lo que habíamos hecho en las primeras prácticas de aparato cardiovascular, que aquí los capilares que se forman son de tipo fenestrado, ¿cierto? Entonces tenemos acá nuestros capilares fenestrados que no tienen diafragma y los componentes de la cápsula de Bowman, ¿no? Las células que están bien pegaditas cubriendo acá todo el glomérulo, todo el ovillo vascular, que son los podocitos y que constituyen la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Este espacio que estamos viendo, que es el espacio de Bowman, y esto de acá que se ve así grueso, porque es una coloración de paz, que es el epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, entonces, supongo yo. Y recordar esto que es importantísimo, la membrana de filtración, ¿no? La membrana de filtración que se forma justamente entre la pared del capilar sanguíneo y los podocitos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la barrera de filtración? Esto es lo que ustedes no deben olvidar jamás, que les va a servir mucho para sus clases de fisiología, ¿no? La pared endotelial del capilar sanguíneo, la capa visceral de la cápsula de Bowman y la membrana basal común, ¿sí? Entonces, acá está en microscopía electrónica la membrana basal, la luz del capilar sanguíneo con sus células endoteliales, no se olviden, y bueno, acá los podocitos y sus pedicelos de los podocitos de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, eso es importantísimo que lo recuerden, la barrera de filtración. Así como habíamos visto también de repente lo que era la barrera aire-sangre en pulmón, ¿no? Entonces acá también es importante esto. Y como vamos a ver después también en aparato genital femenino, la barrera hematoplacentaria, ¿no? Son barreras importantes que permiten el paso solamente de ciertas sustancias. Los capilares glomerulares, ya habíamos mencionado, ¿no? Otras células importantes acá en el glomérulo que ustedes también deben recordar. Lo que se ve acá, esta especie de circulitos son los capilares, ¿cierto? Pero vemos además otras células con los núcleos más redondeados. Esas son las células mesangiales. Pero las que están en contacto directo así con los capilares son las mesangiales intraglomerulares, porque recuerden que también existen las células mesangiales extraglomerulares, que son las que salen ya del ovillo y están en contacto con el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué hacen estas células mesangiales intraglomerulares? Son las que fagocitan las sustancias que se pudieran haber acumulado en la lámina basal durante la filtración. O sea, son las que permiten que esta barrera de filtración siga funcionando, ¿no? Porque recuerden que esta barrera de filtración es como un colador. Entonces, imagínense si por ahí se va a pasar tantas moléculas, entonces no pasaría, si es que no hubiera quien limpie esa zona, quien la mantenga permeable, entonces no funcionaría como debe ser.
Por eso es que el mesangio entonces es importantísimo, el mesangio que es de origen mesenquimal. ¿Qué propiedades tiene? Fagocitarias y elimina entonces el material que se acumula en la lámina basal durante la filtración, ¿ya? Eso es importantísimo también. Acá, básicamente, para que recuerden el aparato yuxtaglomerular, sus componentes, ¿no? Primer componente, las células yuxtaglomerulares. Segundo componente, la mácula densa. Esto sí lo van a ver en el microscopio y les van a preguntar. Entonces, mucha atención acá porque es importantísimo. Entonces, miren acá cómo las células del tubo contorneado distal, que son cúbicas, en la zona en la que se pega al polo vascular del riñón, del glomérulo renal, las células se hacen cilíndricas y se hacen muy pegaditas. Entonces se forma acá la mácula densa. Entonces, mácula densa, células yuxtaglomerulares y estas que están acá en verdecito, que son las células yuxtaglomerulares extraglomerulares, porque si ustedes ven ahí, ya no están en contacto con los capilares sanguíneos, ¿cierto? Por eso son extraglomerulares. Estos tres componentes forman el aparato yuxtaglomerular. Ahora, de este aparato yuxtaglomerular, ¿quién produce la renina? Las células yuxtaglomerulares, estas. Y justamente estas células, si ustedes se fijan, tienen unos puntitos citoplasmáticos, ¿no? Intracitoplasmáticos. Esos son los gránulos de renina que por difusión, pasan a la luz de la arteriola. Aquí un resumen, ¿no? De las... Bueno, habíamos visto también los túbulos, el tubo contorneado proximal, hemos visto el asa de Henle, cada una con sus funciones, las diferencias histológicas que las vamos a ver muy bien durante la práctica, el asa de Henle delgada, que es un epitelio simple plano, en cambio el asa de Henle es un epitelio cúbico, pero muy bajito, entonces hay que tener mucho cuidado para verlo. El tubo contorneado distal, que es un epitelio cúbico, pero sí se nota que los núcleos están totalmente rodeados por citoplasma, no tiene ribete en cepillo, a diferencia del tubo proximal que sí tiene ribete en cepillo, y el tubo colector, que es su característica más clásica, es que el citoplasma es pálido y se notan los límites entre célula y célula perfectos, muy bien, ¿no? Por eso está acá en rojo, incluso lo hemos puesto, que dice la membrana celular es nítida, el citoplasma claro y el núcleo redondeado y central, ¿sí? Muy bien. Y el aparato, esto también recuerden muy bien, componentes del aparato yuxtaglomerular, mácula densa del túbulo distal. La mácula densa siempre se encuentra en el túbulo distal, pero no en todo el túbulo distal tampoco, se encuentra solamente en la zona del túbulo distal que tiene contacto con el polo vascular del glomérulo renal, ¿ya? Eso tienen que también recordarlo muy bien. Si ustedes se fijan, el patrón en empalizada solamente es en esta zona, no es en todo el tubo distal, ¿ya? Entonces solamente la mácula densa está en el segmento del tubo distal que está en contacto con el polo vascular. Las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la pared de la arteriola glomerular aferente y las células mesangiales extraglomerulares, ¿ya? Entonces, esos son los componentes importantes del aparato yuxtaglomerular, ¿no? ¿Cuál era la función de la mácula densa? Que sus células actúan como osmoreceptores o quimioreceptores detectando los cambios en la concentración del sodio que fluye por la luz del tubo contorneado distal. Entonces, cuando encuentran una alteración, entonces se desencadena el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Entonces, esas son las funciones. Acá miren, muy bonito, ¿no? Este es mi tubo contorneado distal. Miren cómo las células se juntan, los núcleos, ¿no? Entonces, esto nada más es la mácula densa. Acá está mi glomérulo. Estas celulitas que están más claritas acá, las células yuxtaglomerulares, y acá saliendo del glomérulo, las células mesangiales extraglomerulares. ¿Qué estructura es entonces? Aparato yuxtaglomerular. Acá mejor, ¿no? Esta es la arteriola y estas son las células yuxtaglomerulares. Ahí están las funciones, habíamos hecho todo el esquema, ¿no? Cómo se estimula la secreción de la angiotensina 2, ¿no? Inclusive participa el pulmón, la glándula suprarrenal, todo ahí, ¿no? Y bueno, este era un cuadrito que habíamos hecho con ayuda de la inteligencia artificial, donde la renina actúa sobre el angiotensinógeno de la sangre, se produce la angiotensina 1, ¿no? Entonces las enzimas de los capilares del pulmón actúan sobre esta angiotensina 1 que se ha formado y se produce la angiotensina 2, por eso les decía también compromete al pulmón. Y esta angiotensina 2 actúa sobre la corteza suprarrenal para que secrete
aldosterona. Entonces, esta aldosterona actúa sobre el tubo contorneado distal a nivel de la mácula densa y promueve la reabsorción de ¿qué? De agua y sodio. Y al reabsorberse el agua y sodio, aumenta el volumen plasmático y eso hace que se eleve la presión arterial. ¿Sí? Listo. Y bueno, la circulación sanguínea, ¿no? Que empezaba con las arterias renales, que se dividen en arterias segmentarias y estas se convierten en interlobulares, en las arciformes, las interlobulillares, luego ya a nivel del glomérulo, las arteriolas aferentes, el sistema de capilares sanguíneos fenestrados y bueno, todo ese ovillo finalmente termina en la arteriola eferente. Y recuerden que la arteriola eferente, además, porque eso cuando hemos visto glomérulo nos quedábamos ahí, ¿no? Solamente en el polo vascular, pero acá recuerden que los glomérulos, además, necesitan ser irrigados, ¿no? Entonces se forma también los glomérulos cerca de la superficie renal, que son irrigados por capilares de curso corto que derivan de esta arteriola eferente. Pero también los glomérulos cercanos a la región medular también son irrigados por vasos rectos falsos que descienden a la médula. ¿Ya? Entonces, a partir de la arteriola eferente, también el riñón tiene su propia irrigación. Y listo. Entonces, ese es un breve repasito